Dios les bendiga a nuestros hermanos de la gran familia de Dios. Qué privilegio es conectarnos a través de estos medios digitales para llevar una palabra de bendición en medio de toda esta situación mundial, donde de repente el cansancio, el estrés, el agotamiento, tanto físico como espiritual, no ver soluciones a las cosas. Pero déjeme decirle que todo esto está bajo el control de Dios. Alabado sea. Vamos a orar primeramente. Primero porque queremos adorar y glorificar a aquel que lo merece todo. El que tiene control de todas las cosas se llama Dios. Pedirle que el Señor derrame espíritu de sabiduría, revelación, conocimiento, que sean iluminados los ojos de vuestro entendimiento para que podáis comprender esta palabra. Bendito Dios, damos gracias por la palabra, porque tienes el control de todas las cosas. Te pedimos que tomes control del ambiente, de las circunstancias, que esta palabra sea de bendición al pueblo, que impacte su espíritu, que traiga un despertar espiritual en medio de estas circunstancias que vive el mundo. Te lo pedimos, Padre, en el bendito nombre de Jesús. Amén. ¿Sabe que hace muchísimos años vivíamos en una granja en el campo a finales de por allá por los años 1960, el siglo pasado? Yo era un chaval, un muchacho pequeño, y no teníamos cocina como la que conocemos hoy. De hecho, un día mi hija me preguntó: papá, ¿y tú, cómo era la cocina que tú tenías, la nevera? Eran tiempos donde estas comodidades que tenemos hoy no existían. Y la estufa, que muchos la conocen como estufa, otros la conocen como cocina, ok, no todos tenían, lo que vivimos en el campo, estas comodidades. Para hacer la comida se utilizaba la leña, y por lo general, cuando ya no se iba a utilizar más el fogón o la fogata, se utilizaba un leño grueso que hacía un carbón más grueso, el cual se tapaba con ceniza para cuando fuese necesario hacer el almuerzo. Llegado el tiempo de hacer el almuerzo, se retiraba la ceniza, sobre ese carbón se colocaba leña nueva y se comenzaba a soplar con fuerza, lo que daba como resultado que el carbón volviese a ponerse rojo vivo, y ese calor era transmitido a la madera. Inmediatamente se avivaba el fuego, y entonces teníamos un fuego como que nunca se hubiese apagado. Aleluya. Por eso el gran carbón era cubierto con ceniza a fin de prorrogar el alma, o sea, es parte interna del fogón. Eso que a lo mejor no vemos, pero está dentro, que al soplar, a inyectarle oxígeno, bueno, llega el momento en que comienza a ser avivado, la llama nace y comienza a consumir toda la leña que está a su alrededor. Esta analogía nos permite, o este ejemplo, nos va a permitir entonces darle un contexto al tema de hoy. Así es el fuego de Dios. Siempre ha estado presente, pero tal vez lo hemos tenido tapado como el carbón bajo la ceniza, que aunque el alma del carbón está viva, la ceniza cubre e impide pues ser utilizado. Utilizando esta analogía, ¿cuántas personas están como el carbón, que aunque tienen el alma, tienen esa unción y esa vida en lo más profundo,
necesitan un soplo de Dios para ser avivados y retomar la vida espiritual. Si algo que vivimos hoy en la humanidad es esta situación mundial, muchas personas, mucha gente están en sus hogares y como el carbón que se es quitado de la hoguera, cuando el combustible es quitado, comienzan como a apagarse. Y entonces son como el gran carbón que tienen el alma viva, pero por fuera están totalmente apagados. Aleluya. Algo importante para los avivamientos es el ruach de Dios, el fuego, el soplo divino. Después de su resurrección, Jesús ordenó a sus discípulos que esperasen la promesa del Padre y serían llenos del poder de lo alto. Había una orden, saben, todo esto va a pasar. Todas estas circunstancias, ustedes no me van a ver. Entienda esto, estamos en cuarentena. Las iglesias, la gran mayoría, tienen sus puertas cerradas. En algunos lugares del mundo pues se ha dado una apertura, en otros aún no. Entonces el Señor hizo una promesa después de Pentecostés a sus discípulos: espérense, quédense quietos en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto, y entonces me seréis testigos, no solamente en Judea, no solamente en Samaria, no solamente en lo último de la tierra, no solamente en tu entorno, sino en cualquier lugar que un cristiano pueda llegar. Dice Hechos capítulo 2 en su verso 17: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Jóvenes verán visiones y ancianos soñarán sueños. Estas son cosas que el Espíritu de Dios va a colocar en una generación. Va a avivar el fuego del Espíritu. El mover profético va a ser reactivado. Qué poderoso es nuestro Dios cuando sus planes para su iglesia no pueden ser cuestionados porque vivimos en una situación mundial. Lo que Dios ha establecido, Jesús dijo que ni aun las puertas de Hades impedirán que la iglesia cumpla su propósito. Cuando el Espíritu Santo fue derramado, o sea, derramar es algo que es como que un recipiente es echado sobre algo, todo su contenido es derramado. Dice que en el lugar alto, en Pentecostés, 120 personas fueron llenos del poder y comenzaron a hablar en lenguas conforme el Espíritu les daba que hablasen. Lo cual dio inicio hace más de 2020 años a la iglesia. De hecho, la primera predicación, por causa de la unción apostólica, de la predicación, de la unción de salvación, de la predicación del apóstol Pedro, 3,000 personas en un solo mensaje entregaron su vida a Jesucristo. Respondieron a la predicación. Fue un día trascendental para la iglesia y el mundo, porque Pedro, en medio de todas aquellas circunstancias, nadie entendía lo que estaba pasando en el aposento alto. Era un tiempo especial. Era un tiempo especial de la fiesta de Pentecostés. Muchísima gente, usted lo puede leer en el libro de los Hechos capítulo 2, de muchas partes, de muchas naciones. Y ellos pudieron ver el impacto poderoso de ese viento fuerte que descendió primeramente en el aposento alto. Todo el mundo se quedaron sorprendidos de lo que acontecía en aquel lugar. Y en medio de todo aquello, pareciera que dice el relato que muchos estaban en el suelo. Se levantó Pedro
con la voz profética, con la revelación profética, para revelar que eso es lo que estaba aconteciendo en aquel histórico momento que daba cumplimiento a la palabra de Jesús. Y él les dijo: en los postreros días, dice. Pedro comenzó a levantar la voz como profeta para recordar lo que el profeta Joel, años antes, siglos antes, había profetizado acerca de los postreros días. Aquí Pedro está diciendo que en ese momento se daba inicio a los postreros días. Alabado sea Dios. Y esta palabra postrero la vamos a retrotraer a este momento que vive la historia del mundo, donde vivimos esta situación, y la iglesia está viviendo también esta situación. El fin de los tiempos fue sellado en Pentecostés. Dice la escritura en Jeremías capítulo 1, verso 11, verso 12, algo muy significativo para poder entender la palabra profética, la dimensión cuando Dios da una palabra, cómo apunta directamente a la diana y se cumplirá en su tiempo. Jeremías capítulo 1, verso 11 al 12 dice: la palabra de Jehová vino a mí, diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Algo importante que vemos con el profeta Jeremías: a pesar de su corta edad, Dios lo llama al ministerio, lo establece como profeta de naciones para derribar, destruir reinos, y naciones van a ser trastornadas por la palabra de Jeremías como profeta. Pero llega un momento en que el Señor le pregunta: ¿qué ves? Después que te he dicho todo esto, Jeremías, ¿qué ves? ¿Qué ves? Y él le dice: oye, Señor, lo veo bien definido en la visión, veo una vara de almendro. Y Dios le dice: bien has visto, porque yo apresuro a poner mi palabra por obra. Cuando Pedro soltó aquella palabra y dijo: en los postreros días, dice el Señor, habían comenzado entonces los postreros días, y profetizaba que vendrían tiempos de refrigerio también para el pueblo de Dios. Ahora, para poder entender un poco el cómo Dios cuida su palabra, el cómo Dios cuida su propósito. Dios no suelta palabras simplemente por soltarla. Un profeta no se va a levantar, mis hermanos, a soltar palabras por iniciativa propia. El profeta se mueve bajo la unción profética. Los profetas son aquellos que conocen lo que Dios va a hacer antes de que el mundo lo sepa. Dios se los revela a los profetas, como dice en el libro de Amós 3:7. Hay dos palabras dentro del léxico hebreo que podemos asociar con Jeremías capítulo 1, versos 11 y 12, y con la palabra que Dios le dice a Jeremías. Y él dice: veo una vara de almendro. Fíjese, hay dos palabras que pueden ser asociadas con el significado. La palabra hebrea para almendro, según el diccionario bíblico, viene de la palabra hebrea shaket. Lo ven en pantalla. Shaket es almendro. Y otra palabra que fonéticamente suena muy parecido, que es la palabra shoket. Ambas dan a entender un poco, se complementan una con la otra. Shaket habla de almendro y shoket apresurar. Almendro, dentro del contexto hebreo, era el árbol que primeramente florecía en Israel y daba fruto. Entonces, shaket significa quien despierta, el vigilante, estar despierto, velar y luz. Y la palabra hebrea para apresurar es shoket. Ambas tienen, aunque un sonido muy parecido, pero se les asocia respecto al cuidado que tiene Dios de cuidar con el cumplimiento de la palabra que ha dejado a sus profetas, para que no deje cumplirse ni una tilde ni una jota. Entonces, el Señor, si utilizamos la palabra shaket, Él siempre está despierto, siempre está como el vigilante, cuidando, está atento, está velando, y es la luz
que va a direccionar esta palabra y que va a permitir que lo veamos. Alabado sea el Señor. Ahora, nada de lo que Él le ha dicho a un profeta, nada de lo que un profeta revela, viene por su corazón, por su espíritu, viene de parte de Dios. Alabado sea Dios. Juan capítulo 24, su verso 32 y 33. Utilizamos entonces en el contexto de Jeremías capítulo 1, verso 11 y verso 12. Vamos a tratar de interpretar un poco lo que dice Mateo 24, verso 32, 33, y esto es de parte del Señor. Dice, de la higuera. ¿Quién era la higuera? Israel. Aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. También vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Aleluya. Cuando Jesús está diciendo esto, y entendemos el contexto de la palabra choquet y shaquet, si comprendemos el contexto profético de más de 2021 años, podemos entender que la higuera Israel comenzó a florecer cuando en 1948, allá en el lugar de las Naciones Unidas, donde fue reconocida como nación, y David Ben Gurión, su primer ministro, levantó la bandera por primera vez en más de casi 2000 años. Jesús declaró que esa generación que viera estas cosas no pasaría, pues todas estas señales que se han dado en los últimos años, más de 70 años, dice que Él está a las puertas. Y muchos dicen, y lo entendemos dentro del contexto profético, que no pasará esta generación en la cual hoy nosotros vivimos, en la cual Dios nos preparó, la cual Dios quiso que viviésemos esta experiencia. Que tal vez somos la generación que estamos llamándole la atención a los creyentes, a aquellos que nos ven por las pantallas de televisión, a aquellos que escuchan nuestros audios, a aquellos que escuchan las enseñanzas. De que somos la generación privilegiada. Somos la generación testigo. A diferencia de aquella cuando Cristo vino como el Mesías sufriente, somos la generación instruido por apóstoles y profetas, amonestados por la palabra profética, por las señales de este tiempo, por la dirección del Espíritu, a que tenemos que levantar nuestros ojos a lo alto porque nuestra redención está cerca. Alabado sea Dios. El verano, ya comenzaron a salir las hojas. Israel va para 73 años de vida. Y se dice que en el tiempo bíblico de una generación son 80 años. Si tiene 73, entonces es determinante esta generación. Esto que está viviendo el mundo es un preámbulo de cosas, pero Dios está preparando el mundo para que esté, ¿cómo pudiésemos decirlo? Listo, preparado. El espíritu de este tiempo, el mundo, la gente en medio de toda esta situación que vive, van a estar más abiertos a la palabra del Señor y buscarán consuelo. Y entonces Dios, a través de estos medios, aunque la iglesia esté cerrada en sus puertas, la palabra no está presa, la palabra está allí. La Biblia dice que Dios va a estar pendiente, va a estar cuidadoso, choquet y chaquet, de que sus palabras se cumplan como está escrita y revelada por el Espíritu Santo. Amén. Ahora, entonces todo apunta que el Señor está a las puertas y que pronto su regreso está cerca, y es dentro de lo que es el calendario profético. Lo que queda es el rapto de la iglesia y luego la gran tribulación. Amén. Para que entonces el Señor venga a establecer su reino milenial. Un símbolo del Espíritu Santo es el viento recio. El ruach de Dios impactó aquel día de Pentecostés. 120 estaban dentro de aquel lugar. Era un avivamiento. ¿Cuántos habían afuera viendo todo aquello, pues no podían participar? Pero 3000 almas de esa multitud fueron tocadas por el Espíritu Santo para tomar la primera cosecha a causa de la predicación del Evangelio del Reino. Aleluya. Cuando Pedro comienza a ministrar y a profetizar,
Está anunciando que solamente era el inicio de los poderosos avivamientos que hemos experimentado. Si hay algo suficientemente poderoso para cambiar una nación, es un avivamiento. Algo que todavía hoy, después de más de siglos de que este profeta soltó esta palabra, Dios ha ido accionando siglo tras siglo, mes tras mes, tiempo tras temporada. Siempre la voz del profeta Habacuc está como el chofar, como la trompeta. Habacuc capítulo 3 verso 2 dice: oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. Para eso están los profetas. Mucha gente en el mundo natural, en el contexto del mundo, no entiende lo que está pasando, porque su espíritu no está renacido. Aleluya, Jesús. Pero el pueblo de Dios sí conoce la profecía. El pueblo de Dios conoce la palabra del Señor, conoce lo que se ha determinado en la escritura de boca de Jesús para los postreros días. Alabado sea el Señor. Entonces vemos que hoy en día la voz de Habacuc sigue resonando en el horizonte profético, recordando al Señor: oh Dios, aviva tu obra en medio de los tiempos. Y en medio de estos tiempos, en medio de estas circunstancias, haz conocer tu palabra. La palabra nunca va a ser retenida. La palabra siempre va a ser predicada al norte, al sur, al este, al oeste. La palabra llegará, mire, de la forma sobrenatural. No pensamos, no entendemos cómo Dios los hace, pero Dios va a tocar gente que nunca ha ido a una iglesia. Dios va a tocar gente como lo hizo con aquel hombre en los días de Felipe, el eunuco de Candace. Tal vez había escuchado de Dios, había escuchado de la palabra, pero él necesitaba entender el propósito. Por eso cuando Felipe le pregunta: ¿y entiendes lo que está leyendo? Pues si tú no lo entiendo, pero si tú me lo dices, ¿de quién está hablando el profeta? ¿De sí mismo o de alguien que había de venir? Dios tocará a través de estos medios. Utilizará tu palabra que corre como un río impetuoso en medio de esta circunstancia mundial. Dios va a empezar a tocar, lo declaramos y lo profetizamos. Dios va a tocar gente que jamás en su vida pensaron ir a una iglesia y jamás en su vida pensaron que Dios tenía un propósito maravilloso para su vida. Alabado sea Dios, gloria a Dios. El programa de Dios no se ha detenido. Él apresura su palabra para que se cumpla. 120 personas dieron inicio a la iglesia. Inmediatamente 3,000 fueron añadidos. Así, como decimos así en el criollo, en un solo chasquido de los dedos. Solamente 120 estaban en el lugar y al tiempo correcto. Afuera había muchísima gente, pero fueron aquellos a los que escucharon la voz de Dios, la voz del Señor, y se quedaron en Jerusalén y estaban buscando del Señor. Aleluya. Pedro enfatizó que todavía no era el tiempo del cumplimiento literal de la profecía de Joel capítulo 2, que hablaba de lo que Dios va a hacer en los posteriores tiempos y en el derramamiento de su Santo Espíritu sobre toda carne. Amén. Pero sí dejó claro que habían comenzado esos últimos días, es decir, el fin de los tiempos. Todo lo que tiene, o todo lo que es pertinente a Israel y al reino mesiánico. Si podemos entender cómo se mueve Dios, cómo es esto, que Dios aviva su obra en medio de los tiempos. Jesús le dijo algo a Nicodemo muy importante, que está revelado a Juan en su capítulo 3 verso 8, y tiene que ver con algo que sentimos, percibimos, pero que no vemos. Juan capítulo 3 verso 8 dice: y el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nació del Espíritu. Aleluya. Tal vez hemos visto cómo se mueve Dios y no entendemos el porqué de esta situación que vive el mundo. Dios ha establecido sus formas. Si algo le preguntaron a Jesús en el libro de los Hechos capítulo 1,
antes de partir al cielo, sus discípulos dijeron: Señor, ¿cuándo restaurarás el reino de Israel? Ellos tenían todavía una mentalidad judía y no habían entendido entonces los principios del reino cuando el Señor les hablaba. Pero Jesús les dijo algo: no toca a vosotros conocer los tiempos y sazones que el Padre en su santa voluntad ha colocado. El cómo Dios prepara a una nación o al mundo para un avivamiento. Solamente Dios conoce el mover del Espíritu. Él lo establece, Él conoce el mundo espiritual, conoce la cualidad de cada nación y cuán preparada está para aceptar una visitación del Señor. Y esto fue algo triste para Jesús. Cuando después que toda esa gran cantidad de personas lo ovacionaron el día que entró a Jerusalén y le dijeron: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y luego, viendo el comportamiento del pueblo, llegó a decir: oh Jerusalén, tú que diezmas a los profetas que te son enviados. Si tú supieses, pudieses entender la visitación de Dios. A veces Dios quiere tocar un pueblo, pero hay mucha idolatría, hay el espíritu de la riqueza. ¿Qué es lo que se mueve hoy en día? Cosas en que el pueblo, la gente ha puesto su confianza y ha sido cegado su entendimiento para que no le resplandezca la luz de la verdad de Jesucristo. El viento sopla de donde quiere. Dios va a hacer como quiere. El Espíritu Santo va a tocar como Él quiere. Él va a utilizar todo como Él lo desea, como Él lo establece. Lo importante es que todo el mundo siente la presencia del viento, siente si es recio, si es fuerte, si es suave, si es frío o es caliente. Eso es lo que aquí Jesús le está diciendo a Nicodemo. Mas ni sabes de dónde viene y a dónde va, pero es todo, así es. Todo aquel que es nacido del Espíritu, Dios va a mover todas sus piezas. Lo que necesitamos es estar claro que somos instrumentos, que nos dejaremos utilizar por Dios cuando Él quiera, a donde Él quiera, y también nos envíe donde Él lo desea. Amén. Si algo tiene la historia, es que es la evidencia, el registro de todas las cosas que Dios ha hecho, aún desde el Génesis. Pero después que la iglesia, Cristo resucita, muere Juan en el año 100. De ahí en adelante la iglesia pues ha tenido un constante devenir. En algunos momentos pareciera que hubiera desaparecido de la historia, pero siempre el Señor emergía en medio de una nación con hombres, con uno. Dios, para tener un avivamiento, necesita un solo hombre que esté dispuesto. Y lo vemos, el Ruach de Dios sacudiría al mundo siglo tras siglo. Después del Pentecostés fueron sacudidas naciones: Europa, Alemania, Estados Unidos, el mundo entero. Dios utilizó a hombres como John Wesley, a George Whitefield, a Theodore Fellingussen, a Jonathan Edwards. En Inglaterra también un hombre poderoso, John Knox, a Evans Roberts en el avivamiento de Gales, aleluya, de Escocia. Fueron instrumentos para llevar el avivamiento a sus naciones, o ser también partícipe o instrumentos divinos para provocar ese avivamiento. Pero algo importante que Pedro anunció, que lo que ocurrió en el aposento alto era solamente el comienzo sobrenatural del Espíritu Santo. Ahora, fíjese algo. Comenzamos a hablar de lo que era un carbón que estaba tapado con la ceniza, pero el alma del carbón está viva. Ahora, ¿qué pudiésemos decir que es un carbón encendido? Quiero que usted lo pueda ver. Todos conocemos lo que es un carbón, lo que es un carbón cuando se enciende. Amén. Que mucha gente hace
como decimos los venezolanos, en parrilla, en otros países lo llaman barbacoa, como usted lo llame. El carbón se encendió y el fuego emergió. El carbón, este carbón, utilizado como una metáfora, todos los recursos de Dios para la iglesia, que estuvieron tal vez escondidos bajo la tradición, bajo la religión, bajo los conceptos ecuménicos, las persecuciones, toda esta circunstancia de la reforma, luego la contrarreforma. Vemos que aquí algo importante ocurrió con Martín Lutero por allá cerca de 1517. Ya previamente Dios había comenzado a avivar el fuego, pero es en 1517, de mano de Martín Lutero, cuando Dios enciende el carbón, se enciende la llama de la revelación, y Martín Lutero se le revela a causa de los ofrecimientos que hacía el papado de la época de manos de Texel acerca de lo que eran las indulgencias, para lo cual él fija las famosas 95 tesis, que era la forma pues de protestar en aquel tiempo en las puertas de la iglesia de Gutenberg, aduciendo que la fe, que la salvación no era por obras sino por fe, porque a él se le revela en Efesios capítulo 2 verso 8, verso 9, que dice: por gracia sois salvos, y es por medio de la fe, y no es por obra, porque es obra de Dios, para que nadie se glorie. Ahí comenzó Dios a soplar, el carbón comenzó a encenderse. Amén. Había llegado el momento de soplar fuertemente, y allí pues Dios provocó un cisma en aquel tiempo con toda la situación que existía en la reforma, en la Edad Media. Es lo que lleva entonces el proceso de la reforma, y posteriormente a la contrarreforma. Amén. Aleluya, Jesús. Entonces el fuego comenzó a avivarse, se puso intenso. El espíritu de vida estaba comenzando a entrar a la iglesia. Las condiciones para el más poderoso y más grande avivamiento jamás experimentado en la historia comenzó allá en la contrarreforma. Comenzaron entonces a verse avivamientos a lo largo de siglos, pero hubo algo espectacular, poderoso de parte de Dios, que se dio por allá el día 9 de abril del año 1906. El carbón se había encendido. Ahora la llama del avivamiento, que comenzó por allá con Martín Lutero, de alguna forma, para tener un punto histórico donde partir, irrumpió poderosamente en lo que se ha denominado el avivamiento de la calle Azusa, en la ciudad de Los Ángeles, entre 1906 y cerca de 1915, el cual provocó un poderoso terremoto espiritual, lo cual trascendió en el mundo natural, porque justamente 10 días después del 9 de abril, San Francisco fue sacudido por un terremoto terrible que destruyó la ciudad, matando más de 3,000 personas. Pero a diferencia de esto, que era en el mundo físico, en el mundo espiritual, el avivamiento en la calle Azusa comenzó. Aleluya. Gloria a Dios. Y fíjense que este terremoto fue tan terrible que destruyó más del 80% de San Francisco. Usted puede ver las fotos en el internet. Una gran devastación. Ahora, el carbón fue avivado. Comenzó a emerger la llama, esa llama poderosa del fuego divino, en una humilde vivienda, en lo que era la misión de la Casa Apostólica de Fe. Tal vez para mucha gente no tenía ningún tipo de relevancia, porque allí vivían, eran negros, esclavos, descendientes de esclavos,
Pero allí a Dios le plació comenzar un poderoso mover del Ruach de Dios, del Espíritu de Dios, que se manifestó como nunca antes había ocurrido. Habían ocurrido previamente otros grandes avivamientos, como el de Evans Roberts, amén, pero esto fue diferente, porque hasta el día de hoy sigue influenciando al mundo, a la iglesia del mundo. De hecho, toda la iglesia moderna ha sido impactada. Se llama el avivamiento de la calle Azusa. La llama del avivamiento fue encendida y hasta el día de hoy sigue sacudiendo al mundo, más allá de la tercera, cuarta o quinta generación, por donde millones de creyentes han sido llenos del Espíritu Santo de Dios. Después de Azusa, mis hermanos, es un antes y un después para el cristianismo. El cristianismo moderno fue transformado por el poderoso mover del Espíritu Santo, el fuego, el viento de Dios, que vino, como dijo Jesús, cuando Él quiso, de donde quiso y hacer lo que Él quería. Y este poderoso mover del Espíritu Santo, que avivó la iglesia, no solamente quedó en la historia como un movimiento poderoso de Dios, no. Fíjese algo, esto ha traído a lo largo de los años la restauración de los ministerios apostólicos y proféticos a su rango y unción de autoridad, donde la unción apostólica y la revelación profética son fundamentos esenciales y necesarios establecidos por Dios para llevar a la iglesia a alcanzar la madurez de la estatura de un varón conforme a Cristo. Y de hecho Jesús mismo en Efesios 4:11, Él mismo estableció las bases para fortalecer y alcanzar la estatura. Y Él mismo, dice la Escritura, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, para que, como la oficina de Efesios 4:11, la oficina apostólica profética, fueron dones dados a la iglesia en su ascensión, para preparar y equipar al creyente, a los santos, para la obra del ministerio. Alabado sea Dios. Y estamos en este tiempo poderoso. Hoy vemos a una iglesia desarrollada, vemos el mover profético estableciéndose. Vemos hoy en día como la iglesia tradicional está dando paso a la iglesia emergente, a la iglesia apostólica, a los dones, a la revelación, al cántico profético, los salmistas. Todo fue transformado y cambiado. Los viejos himnos de gloria quedaron en el pasado y ahora estamos pues ya hablando de salmistas, estamos hablando canto por el Espíritu, donde la gente habla por el Espíritu, canta por el Espíritu, profetiza por el Espíritu. Alabado sea Dios. Entonces, así como en Hechos 2:4, cuando dice la Escritura que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lengua según el Espíritu les daba, en la calle Azusa, con la manifestación del Espíritu Santo, se dio continuidad de alguna forma a lo que Pedro recordaba aquel momento cuando se levantó en medio de los 120 que estaban en el suelo, con una palabra de parte del Señor, y dijo que vendrían tiempos de refrigerio de parte de Dios, que permitirían que la iglesia cumpliese su mandato de extender el mensaje del evangelio del reino hasta lo último de la tierra. Hoy, en el tiempo profético que vivimos, ya no hablamos de Jerusalén, ya no hablamos de Judea, no hablamos de Samaria, sino hasta lo último de la tierra. Ahora, para hacer más efectivo la misión de la iglesia, pues Dios ha abierto una gran puerta, que es lo que es el internet, todo lo que son las redes sociales, todo lo que son todas estas plataformas que día a día se van sumando para alcanzar a mayor cantidad de personas en su idioma, en sus gentilicios y en su forma particular de ver a Dios. Alabado sea Dios. Así que, mis hermanos, vemos como Azusa, por primera vez, fueron evidentes los dones del Espíritu Santo, como el hablar de lengua, como había sucedido en el libro de los Hechos. Aleluya. Así que como en Pentecostés, mis hermanos, fueron llenos los creyentes por el Espíritu Santo, guiados a profetizar. En aquel momento 120 profetizaban. Hoy millones de creyentes son impactados por la unción del Espíritu Santo. Azusa solamente fue una continuación. Allí el fuego del Espíritu, que había comenzado con los avivamientos previos, llegó a aquel lugar
porque ya había un hombre comenzando a hablar acerca de lo que eran los dones del Espíritu, como era el pastor Parham, y luego vino el descendiente de esclavos, como era William Seymour, amén, que simplemente fue el hombre que Dios escogió en medio de la esclavitud, en medio de descendientes esclavos. A Dios le plació escoger este hombre que andaba buscando de Dios como muchas personas, y provocaron entonces que como viniese el soplo de Dios, y ellos como carbón que aparentemente estaban apagados, Dios había dejado esa parte medular del fuego, esa parte interna, el alma del carbón estaba lista para ser atizada por el soplo del ruach de Dios. Hace más de 2000 años el Espíritu Santo se derramó, hermanos, en el aposento alto. Es lo que llamaríamos el amanecer de un nuevo tiempo. Es como la mañana del tiempo en que el Espíritu Santo fue manifestado al mundo. Amén. Donde comenzó la dispensación del Espíritu Santo. Y tal vez muchos cristianos hoy no conocen lo que pasó en la calle Azusa, allá a inicio del siglo XX, pero para Dios fue algo poderoso y muy importante dentro del plan y el tiempo perfecto de Dios, en los kairos de Dios, para dar comienzo a la renovación pentecostal que alcanzó el mundo y utilizó la ciudad de San Francisco. Y durante 3 días y 3 noches, milagros, señales, maravillas, prodigios. Muchísimos creyentes vinieron a los pies del Señor. Muchos hablaron lenguas, amén, como una manifestación audible del momento que estaba ocurriendo. Aleluya. Así que, mis hermanos, han pasado hoy aproximadamente 121 años desde el 9 de abril de 1906. Un siglo después. Más de 120 años. Desde Azusa estamos viviendo, por decirlo de alguna manera, la tarde de la dispensación del Espíritu Santo. Cuando hay promesa que será derramado sobre toda carne. Siervos, siervas, jóvenes, ancianos, profetizarán sueños, harán declaraciones proféticas. Así como fue en la mañana del día de Pentecostés, será en la tarde. Estamos ante el último llamado evangelístico del día. Dios va a recoger la última cosecha y necesita a los obreros de la hora 11. Muchos fueron llamados a predicar los primeros siglos de la iglesia, otros en los tiempos de la reforma, otros en los tiempos de avivamiento, en los días de Knox, de Evans Roberts, de Wesley, otros como Seymour en el año 1900, pero otros han venido a lo largo del siglo XX tomando la cosecha de su tiempo, y ahora el Señor, como dice la Escritura, va a salir a buscar a todos los que están disponibles para ir a tomar la última cosecha. Tal vez para muchos era en la historia judía, tomar la cosecha en la última hora pues no era agradable, pero hay mucha gente desempleada y Dios los va a llamar para tomar y alcanzar, para que no se pierda nada de lo que fue sembrado. Se tomará la cosecha completa. Amén. Ahora, fíjense en Zacarías capítulo 3, en su verso 2, ahí vemos al profeta Josué, vestiduras manchadas, su mitra no estaba limpia, Satanás le acusaba. Dios levanta entonces al profeta Zacarías, le da una palabra, aunque amonesta a Josué. También prepara la restauración de su ministerio profético. Aunque el diablo lo acusaba, el Señor mismo vino a favor de Josué y su ministerio. No importa lo que mucha gente ha tenido que vivir o pasar, no importa cuáles sean las circunstancias,
Puede ser que el enemigo esté usando a muchos ministerios y ha buscado de manchar sus vestiduras. No importa. Pero algo que el Señor dice: ¿acaso no es este, Josué, su ministerio profético, como un tizón humeante que fue arrancado de la gran hoguera? Muchas personas fueron quitados de los ministerios por concepciones humanas, por errores humanos, dando al lugar que el enemigo pudiese señalarlos y cuestionarles. Pero Dios viene a rescatar el ministerio profético y colocarlo en su lugar, darle su orden, su autoridad y su importancia. Él mismo reprendió al diablo, porque la obra no podía pararse. Entonces aquel que en un tiempo fue una antorcha encendida, como lo fue Josué, para que el pueblo de Dios, al construir el nuevo templo, él direccionaría con una unción fresca y una revelación fresca acerca del nuevo mover, de la nueva gloria que Dios quería manifestar. Pero era necesario entonces que el Señor ministrara esta posición y restaurase entonces al profeta Josué. Aleluya. Entonces, otra de las cosas importantes cuando Jesús nos dice allá en Juan 7:38, diciendo que del interior de la gente que ellos conocen correrán como ríos de agua viva. Hay creyentes que están apagados. Hay creyentes que ya no sienten nada. Hay creyentes que simplemente estas circunstancias que vive el mundo, como que le apagaron el fuego, como que ese fluir de agua viva cesó y dieron lugar, colocaron en vez del Señor y la fe, colocaron entonces la circunstancia, vieron más su situación particular que los que ellos son de parte de Dios. Josué tal vez no podía defenderse, pero el Señor miraba su corazón. Por eso vino esta palabra sobre Josué y esta restauración. Otra de las cosas importantes es cuando el Señor le dice, Pablo le advierte a Timoteo en 1 Timoteo 1:6, aviva el fuego, el don, el fuego de Dios, del don, ese fuego, ese don que Dios te entregó. Aviva el fuego que está en ti. Parecía que también como que un gran líder como era Timoteo, en algún momento, por circunstancia, pudo haber menguado, haber bajado un poco su potencia, su poder, ese fuego particular de predicar el evangelio. Pero él le dijo, aviva el don, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Mis hermanos, para concluir, quisiera usted que me está viendo, pues pueda cerrar un momento sus ojos. Necesitamos que el soplo del Espíritu Santo avive el fuego que está dentro de nosotros. Que a lo mejor tú apagado como el carbón, que aunque tiene el alma encendida, necesita un soplo, que se le quite la ceniza que está encima, que se le quite todo aquello que impide que el oxígeno entre. Que Dios avive el fuego que está en nosotros, que brote la llama y podamos encender a otro. Mis hermanos, hoy ¿cuántos están como tizones arrancados de la gran hoguera como le pasó a Josué? Solo necesitamos arrimarnos al fuego para que los ríos de agua viva comiencen a fluir nuevamente. La alegría, el gozo, el deseo de orar, de cantar y adorar al Señor. Comienza esto a fluir de nuestro interior. Que esos dones que Dios nos entregó comiencen como el fuego a manifestarse. Necesitamos encender la pasión, el fuego de la pasión, retomar la visión, vestirnos de toda la armadura, levantar la mirada al horizonte. Lo que hayamos vivido en otros tiempos, en todas estas circunstancias,
Es simplemente forma parte de la formación. Dios nos quiere introducir a lo nuevo, pero Él quiere que también dejemos de ver las cosas como las veíamos en el pasado y se nos revela el nuevo mover de Dios, el nuevo tiempo, la gloria, la nueva gloria, la gloria mayor que está por descender, el vino nuevo, la unción del vino nuevo, la frescura de la revelación para este tiempo único en la historia. Aleluya. Dios nos está introduciendo a lo nuevo. Necesita que su pueblo le construya un nuevo templo, porque el problema no es un templo físico. Cuando el pueblo de Dios regresó a Jerusalén, ellos en su corazón no tenían, habían perdido esa pasión por la adoración. Por eso Dios manda a construir un templo no con las cualidades del templo de Salomón, que estaba en el recuerdo después de 70 años, el corazón de aquellos muchos que aún pudiesen haber llegado. Por eso el Señor le pregunta: ¿habrá alguien aquí de los que están aquí en este nuevo tiempo que hayan visto la gloria del primer templo? Si hay alguien aquí, va a ser testigo de que lo que Dios va a hacer es derramar una nueva gloria, una gloria mayor. Yo quiero introducirnos, que experimentemos la nueva gloria, la gloria postrera, que será recibida por el pueblo, impartida al pueblo. Es necesario regresar al primer amor. Es necesario regresar al templo. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Es tiempo de retomar la oración, es tiempo de retomar el ayuno, es tiempo de retomar la lectura de la palabra, la coinonía con Dios. Es tiempo de buscar su presencia. Es tiempo de levantarnos y seguir adelante. Aleluya. Aleluya, Jesús. Alabado sea Dios. Bendito sea el Señor. ¿Cuánto necesitamos el fuego de Dios? Que seamos como el carbón. Que sintamos ese soplo que aviva el fuego que está en nosotros. El fuego está en cada uno. Por eso Pablo le recordó a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Cuántos están como el carbón cubierto de ceniza y necesitan del soplo del Espíritu Santo para avivar el fuego? Mis hermanos, estamos en el tiempo de volver. En algún momento de esta situación que vive el mundo va a haber una apertura. Dios va a hacer que el pueblo, el remanente, que viene con la visión, con el fuego encendido, serán impartidos de una nueva gloria, de una nueva unción, y verán cosas extraordinarias. Lo que pasó en la calle Azusa, lo que pasó en el avivamiento de Gales, en el avivamiento de Inglaterra o Estados Unidos hace 2 siglos, es simplemente una muestra de lo que hace el Espíritu Santo de Dios. Que aunque pareciera que no están dadas las condiciones para un avivamiento, déjeme decirle que en el plan de Dios todo está preparado. Necesita, voy a utilizar una palabra, ablandar la dureza del corazón de mucha gente que vive y experimenta el tipo de vida que se ha querido vender en el siglo XXI. Dinero, posesiones que tienes, eso es lo que tú eres. Sinónimo de estatus, pero muertos por dentro y condenados por causa del pecado. Hermanos queridos, si tú estás como el carbón, que sientes que te has apagado, que ya no hay nada adentro, que parece como que el hombre espiritual ya como que lo metieron en un congelador,
hay algo lo más íntimo de tu ser, que es el Espíritu de Dios, que está morando en ti como nueva criatura. Él avivará el fuego del don de Dios que está en ti. Solo necesitas decirle a Él: Señor, soplas sobre mí. Espíritu Santo, sopla. Quita todas aquellas circunstancias que vamos a utilizar. Las cenizas serían circunstancias, problemas. Uno de los grandes es la economía, que no estábamos preparados para vivir esta situación mundial. Yo pienso que nadie. Pero esto no vino de la noche a la mañana. Dios levantó profetas. Dios amonestó al pueblo durante años de que cosas vendrían sobre el mundo. Jesús dijo: principio de dolores es esto. Permítame orar antes de cerrar. Bendito Padre Celestial, mira a los creyentes que nos ven, nos oyen también por las redes sociales, a nuestra congregación Unción de Libertad, y a muchas personas que hoy no tienen pastor, no se congregan, que se les apagó el fuego. Bendito Dios, sopla sobre ellos. Sopla sobre ellos el viento recio, como lo hiciste en Pentecostés. Aviva el fuego del don de Dios que está en ellos. Aviva su espíritu, como lo hiciste con Ciro, como lo hiciste con Zorobabel, como lo hiciste, Señor, con Josué, como lo hiciste con los adoradores en los días de Ciro. Aviva el fuego del don de Dios de la iglesia que ha estado en sus casas. Alabado sea el Señor. Comienza, Dios, a sacudir el espíritu de las personas. Comienza a quitar la ceniza, los problemas, las circunstancias, para que quede el carbón, sin que nada impida que el soplo tuyo comience a darle vida, a activar lo que está dormido, la vida del espíritu. Permita, Señor, que todo esto pueda ser revelado a tu pueblo, puedan comprender, discernir que todo es un diseño, que tienes que permitir cosas porque la humanidad no ha querido voltear sus ojos a ti. El enemigo los ha engañado, pero es necesario entonces volver al primer amor. Volver al primer amor. Comienza, Señor, aviva el fuego del don de Dios que está en mí. Pastor, adorador, ministro, Grey, no dejemos pasar este precioso momento. En los momentos difíciles, la iglesia fue cuando vivió los mayores avivamientos. En los momentos difíciles fue cuando la iglesia, el Espíritu Santo, la visitó con poder. Lo vemos con Felipe, que a causa de la persecución llegó a Samaria. Un solo hombre provocó un avivamiento. Aleluya. Moviendo apóstoles y profetas luego, para tener la unción, para derramar el Espíritu Santo y hacer de Samaria una ciudad de avivamiento. Le pedimos al Señor que nos bendiga y nos ayude, que esta palabra traiga fuerza, fortaleza, que viva tu espíritu, que quite toda carga de opresión, toda angustia, toda situación, todo temor. Que el hombre de Dios que está en ti, la mujer de Dios que está en ti, se despierte. Que tus ojos espirituales sean abiertos, los oídos sensibilizados,
Por eso le damos gracias a nuestro Padre Celestial por esta oportunidad que nos ha brindado en este día tan precioso. Bendecimos a todos los que han escuchado esta palabra a través de las redes sociales, a través pues de las pantallas de su televisor. Gracias, Señor. Recibe la honra y gloria. Este es un nuevo tiempo para la iglesia. Un carbón que había estado apagado, que era el internet, que era YouTube, que era Facebook, Instagram, que eran redes sociales utilizadas para otras cosas, pero no había sido revelado como una puerta para la iglesia, para alcanzar a la mayor cantidad de los perdidos. Porque si la iglesia no puede salir, sí puede predicar a través de las redes y alcanzar, ser más efectiva, porque nos permite llegar hasta lo último de la tierra y así cumplir con aquello que el Señor nos encomendó. Que el Señor me les bendiga, que el Señor me les guarde, que la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, sobrepuje vuestros cuerpos, vuestras vidas. Santo paz, el shalom de Dios, que sea una palabra para fortalecerlos, levantarlos, fortalecerlos, mirar hacia lo alto y decir, ver que todo esto va a pasar. Pero como dijo Jesús, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Lo que comenzó en Pentecostés está anunciando que en los días postreros que el Señor está a las puertas. Maranata, el Señor viene por su pueblo. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Hasta una nueva oportunidad. Amén.